Ya comenzamos con casi sábado, viernes de 19 a 20 horas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué contamos? Muy buenas noches. Contamos que la verdad el tiempo complicado, el cierre del invierno se está poniendo, la verdad que con un clima espantoso, pero bueno, Escúchame, ¿es la segunda o la tercera tormenta de Santa Rosa bueno, ya? ya lo habíamos dicho Sí, que Santa Rosa, por lo menos en los últimos años, provocó más de un evento. claro. Hay que decir que no tan violentos como el Santa Rosa original, también producto de que los sistemas eh, climatológicos, en la manera que se van extendiendo, van perdiendo fuerza, ¿no? Pero no es tan fuerte como, no hay que descartar alguna tormenta fuerte todavía, pero lógicamente se va dilatando la fuerza, Sí, se va perdiendo. claro, se da como en etapas, como en dos o tres etapas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ya lo hemos visto en años anteriores con dos tormentas fuertes y ahora como, como un mal tiempo largo, extendido. Bueno, que siga así, ya va a venir septiembre, septiembre trae entre sus entrañas la primavera, ¿no? El Sí, sí, sí. 21, así que, bueno, pasemos este mal tiempo. Muy bien. Pablo, vamos a contar cómo va a ser el programa de hoy. Bueno, seguidamente vamos a tener la columna internacional de Carlos Juncos, que bueno, ha regresado al programa. Después una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Luego continuamos con la columna de Carlos Matos y alguna otra noticia que podamos comentar, si el tiempo lo permite. Y luego la columna de Pablo Aceto, la despedida y después de la despedida el informativo criollo de Carlos Juncos y un tema musical. Hoy vamos a escuchar a Gilda. Muy bien, contamos el programa. Ahora, Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Juncos? Muy buenas noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Este nuevo programa que realizamos junto a Gloria Álvarez, Carlos Matos, Pablo Aceto y quien les habla, Carlos Juncos. Todos los viernes de 19 a 20 horas por la FM 87.9, Radio Graffiti Mar del Plata. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de la Columna Internacional. Muy buenas tardes, noches, estimados oyentes de Casi Sábado. Aquí estamos después de una breve ausencia de 2 semanas o de 2 programas, porque nos encontrábamos de viaje haciendo otras actividades durante aquí en el interior de nuestro país. Pero bueno, aquí estamos de vuelta en nuestra querida ciudad de Mar del Plata, que nos ha recibido con un clima muy frío y una fuerte sudestada que ha estado toda esta semana activando nuestro mar y bajando la temperatura. Pero bueno, de todos modos nuestra ciudad sigue siendo un lugar maravilloso para vivir y para pasear. Aquí estamos nuevamente y encararemos inmediatamente lo referente a esta columna internacional del día de la fecha. Para ello vamos a hablar un poco de algunas cuestiones que están pasando en nuestra querida América Latina. Como todos sabemos, la crisis postelectoral en Venezuela continúa y se pone cada vez más tensa, y esto hace prever que pueden ocurrir algunas situaciones bastante indeseables, digamos, como es esto que ya venía ocurriendo, la migración de muchísimas personas que salen de Venezuela, de venezolanos, de ciudadanos de Venezuela, que dejan su país, como en alguna oportunidad nos tocó también a los argentinos y a otros eh, vecinos de países cercanos, también salir de sus países en momentos difíciles de la política. Y bueno, en este caso, mejor dicho, vamos a hablar sobre qué está pasando en América Latina,
porque los países de América Latina siguen con atención la crisis política en Venezuela debido a las consecuencias que pueden ocasionar en la región. Tras las elecciones en las que Nicolás Maduro fue proclamado ganador, pese a que la oposición presentó las actas que revelan la victoria de Edmundo González, existe el temor de que el conflicto por los resultados impulse un nuevo éxodo como el que ya generó el mayor movimiento migratorio en la historia de América Latina. El gobierno del presidente chileno Gabriel Boric llamó incluso a prepararse para una nueva ola de venezolanos y propuso a sus pares latinoamericanos acordar cuotas de migración de venezolanos que cada país esté dispuesto a acoger en medio del conflicto por las actas. Camila Vallejo, vocera del gobierno de Boric, dijo que la propuesta de la cuota está inspirada en la gestión migratoria que han hecho los países europeos frente a las crisis recientes, como la llegada de refugiados ucranianos que escapaban de la invasión de Rusia. La migración de venezolanos nunca ha cesado en nuestro país, señaló Vallejos, el 2 de agosto, 5 días después de los comicios en Venezuela, pero evidentemente, dado los últimos hechos y acontecimientos, lo que hace nuestro gobierno es prepararse para esa posibilidad. Según estos datos, al menos 7,7 millones de personas emigraron de Venezuela durante la última década, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. De esa cifra, 6,5 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, indica la Plataforma de Coordinación Intergerencial para Refugiados y Migrantes, R4B, conformada por más de 200 organizaciones de asistencia humanitaria en 17 países de la región. Se estima que otros 5 millones de venezolanos estarían dispuestos a emigrar del país en los próximos 6 meses si esta crisis política no se resuelve con la salida de Maduro del poder, de acuerdo con una encuesta realizada en junio por la consultora venezolana ORC Consultores. La migración venezolana ha planteado desafíos humanitarios, económicos y sociales para los países de acogida en la región, que para afrontar esos retos los gobiernos latinoamericanos han tenido que coordinar esfuerzos para ofrecer asistencia inmediata, protección y oportunidades de integración a millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela. Colombia encabeza la lista de países receptores de venezolanos, con 2,85 millones de personas. Esto lo quiero aclarar porque cuando uno dice esas cifras no se entienden bien. Estamos hablando de 2.850.000 personas, particularmente venezolanos, que emigraron desde el país vecino. Le sigue Perú, que tiene 1.500.000 venezolanos en su territorio, y Brasil, con más de 568.000 personas. En el cuarto lugar figura Chile, con más de 500.000 de migrantes venezolanos. Esto de acuerdo a un reporte de la R4B. Mientras tanto, en nuestro país, la República Argentina, se encuentran refugiados y migrantes venezolanos 164.024, esto con datos de marzo de 2024. Por su parte, en Paraguay hay 5.349. En tanto, en Uruguay, 39.689. Y digamos que en Bolivia se encuentran 18.006 venezolanos refugiados, ¿sí? Como dijimos ya, cifras más que importantes para esos países que tienen que ver crecer rápidamente, en cuestión muy breve, su población, con todo lo que esto implica. Porque no es solamente ser solidarios y recibir personas de otros países, sino que a eso hay que sumarle atención médica, trabajo, cobertura social, alimentos, servicios públicos, todo lo que implica un ciudadano que vive en una sociedad. Así que para los países de América Latina es una cosa muy importante. Además, claro está, del horror que significa
tener que recibir a nuestros vecinos, a nuestros hermanos latinoamericanos, porque sus gobiernos son incapaces de darle en su país las condiciones necesarias para vivir. Además, esta crisis en el terreno político e ideológico ha puesto de manifiesto, la crisis en Venezuela expone con toda claridad la brecha que se abre en la actualidad entre la nueva izquierda, por decirlo de alguna manera, y la izquierda histórica, en este caso representada la nueva izquierda por Boric, y la vieja guardia representada por Lula, por AMLO y por Petro. Recordemos que apenas media hora después de los comicios, eso fue lo que tardó el presidente chileno Gabriel Boric para desafiar el anuncio oficial de Venezuela que dio ganador de las elecciones del 28 de junio al mandatario Nicolás Maduro. El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer, sostuvo el mandatario de izquierda de Chile en su cuenta de Twitter, en su cuenta de X. La rapidez con que Boric marcó esa postura contrastó con la cautela que tuvieron los presidentes, también izquierdistas, de Brasil, México y Colombia para hacer lo propio más tarde. Cuando la oposición a Maduro se declaraba ganadora, otros países señalaban irregularidades en las elecciones y crecían las cifras de muertos y detenidos protestando en las calles de Venezuela. Quiero hacer aquí una pequeña referencia porque este programa, esta nota que estamos recuperando, es una nota publicada por Gerardo Lizardi, ¿sí? Y él hace referencia a estos gobiernos como izquierdistas, algo que de alguna manera es coincidente con mi propia opinión, ya que la verdadera izquierda, la izquierda marxista, se ha deteriorado, ha desaparecido, digamos, y han aparecido muchas de estas variantes, estas nuevas variantes, que pueden ser consideradas precisamente izquierdistas. En ese sentido aparecen estas diferencias sustanciales, ¿no?, entre estos grupos. Digamos, las críticas de Boric a los gobiernos izquierdistas de Venezuela, Nicaragua y Cuba están lejos de ser nuevas. Las hizo públicas antes de ser electo en 2021, con solo 35 años, y fundamentalmente tras el estallido social que ocurrió en Chile. El respeto a los derechos humanos no tiene doble estándar, dijo Boric en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en 2022. Me molesta cuando eres de izquierda y condenas las violaciones de derechos humanos en Yemen o El Salvador, pero no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua. Este tipo de posturas marcó un quiebre con la actitud de otros presidentes izquierdistas de la región, más reticentes a censurar de forma tan clara a gobiernos de similar signo ideológico. Bueno, el tema da para muchísimo más, podríamos extendernos un largo rato analizando estas cuestiones, sobre todo definiendo qué es la izquierda, porque en América Latina en las últimas décadas se ha producido una gran confusión, a propósito, ¿no?, una confusión intencional que se ha hecho para hacerle creer a gente o a población, sobre todo a los jóvenes, que eran de izquierda y en realidad no lo eran y estaban lejísimos de ser de izquierda. Pero bueno, hasta aquí nos acompañó el tiempo, se nos terminó por completo, así que un gran abrazo para todos, muy buena semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. Vamos a compartir ahora una nota de Pablo Aceto en el portal Cazador de Noticias. Liberar el precio del gas envasado es consolidar el despojo, dice Pablo Aceto, en diálogo con Cazador de Noticias. El dirigente del Partido Socialista Auténtico Mar del Plata-Batán, Pablo Aceto, planteó que se ha liberado el precio tope del gas envasado. El argumento es que nadie desde el Estado va a intervenir en el precio con que la gente quiera vender y quiera comprar, aduciendo, por supuesto, la lógica de la competencia en el mercado. Pero si hay una característica en la industria petrolera, es la carterización, es decir, un conjunto de empresas del mismo sector que acuerdan cuánto hay que producir
y cuánto no hay que producir para manipular el precio, cuyo fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado. Eso lo hemos conocido en la Argentina durante muchos años, donde la producción de gas disminuyó notablemente y creció justamente con las políticas de incentivo a la producción. O sea, si no había incentivos, no había gas. A tal punto que el 25% de lo que fue el impuesto a la riqueza se volcó a esa industria conocida como Plan Gas 1, Gas 2, Gas 3 y Gas 4, que es plata que puso el ciudadano en los bolsillos de los empresarios. Hay argumentos que uno escucha en la calle que son de fundamento fallido, incompleto o presunciones de conocimiento, en algunos casos, donde dicen: ¿qué querés? ¿Que la energía te la regalen? Y la verdad que no queremos que nos regalen la energía porque es nuestra. No nos tienen que regalar lo que es nuestro, y este es el eje de la discusión. Liberar el precio del gas envasado es un despojo. La Argentina para este año compró 30 buques metaneros para traer gas desde el exterior, teniendo nosotros gas en el país. Hay que ser claros, el gas de la garrafa, el gas licuado de petróleo, a diferencia del gas natural, es un subproducto de la refinación del petróleo. Esto hay que tenerlo en claro porque la Argentina se está dedicando a exportar crudo y a importar gas. Es decir, utilizando un ejemplo de Belgrano, vendemos cuero y después compramos los zapatos. Esto hace que en el conjunto de las medidas que toma el gobierno, lo que está incentivando, básicamente, es que los argentinos no consuman ni siquiera garrafas, que en definitiva es el recurso de los sectores más desfavorecidos en lo económico, y el precio lo pone el empresario petrolero, que prefiere exportar el petróleo en vez de refinarlo en la Argentina y después que nosotros compremos el gas importado. Claramente es el negocio de aquellos que nos venden lo nuestro a precio internacional. Hay que tener claro este concepto. Los argentinos no quieren que le regalen la energía, porque nadie te regala lo que es tuyo. Y esto es algo que tiene que empezar a ser carne en la sociedad, porque si no lo modifica la sociedad, no lo impulsa el ciudadano, la política se queda tranquila y sigue en esta rueda interminable donde la perjudicada es la sociedad argentina, despojada de sus recursos que en definitiva posibilitan una vida digna y un país desarrollado. Porque sin energía no hay país desarrollado y sin desarrollo no hay empleo. Si querés leer la nota de Pablo Aceto, lo podés hacer en el portal Cazador de Noticias. Muy bien, vamos ahora a otro tema. Pablo, ¿tenemos la columna de Carlos Matos? En cuestiones de discapacidad, la relación laboral y el derecho al trabajo debemos observarlo desde un punto de vista integral. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás Gloria? ¿Qué tal Carlos? Nuevamente casi sábado. Hay un tema que es necesario tocar nuevamente. Hemos dicho varias veces que el derecho al trabajo nos iguala y esto no escapa a las personas con discapacidad.
no solo que no escapa, sino que es fundamental tenerlo en cuenta dentro de las medidas de promoción, de las medidas de inserción, de integración y, por supuesto, en este camino hacia una verdadera inclusión social. Muchas veces se habla de la necesidad laboral que tenemos las personas con discapacidad y se lo toma desde un punto de vista terapéutico, cuando en realidad el sentido es otro. Todas las personas tenemos derecho a trabajar, a contribuir a la vida productiva de una comunidad, a aportar a esa comunidad y también a disfrutar con lo que producimos con nuestra fuerza de trabajo. En este sentido, se habla en numerosas reuniones de el derecho al 4% que tenemos las personas con discapacidad. Pero más que el derecho al 4%, así planteado, es otro tema, es asegurar en el Estado un piso de un 4% en cada uno de los niveles del Estado para las personas con discapacidad dentro de los puestos de trabajo. Esto debería extenderse también a aquellas empresas proveedoras del Estado. Insisto, el 4% es un piso. Pero el tema no pasa únicamente por los porcentajes, porque parece que nos desgañitamos debatiendo en si está bien un 4%, un 3%, un 2%, habría que llevarlo a un porcentaje mayor. El tema es el siguiente. ¿Cómo se viene trabajando en relación a los puestos de trabajo dentro del Estado, los perfiles y la formación y capacitación de las personas con discapacidad para ocupar esos puestos? Ese es un punto clave. Otro punto es las ausencias de ajustes razonables en los puestos de trabajo. Ya hemos explicado qué son los ajustes razonables, pero vamos a dedicarnos en otro programa a hablar específicamente en qué consiste un ajuste razonable, expresión que muchas veces se extrapola y la aplican de cualquier manera. Volvamos a la inserción laboral. Normalmente cuando alguien ingresa, pongamos por caso, a la municipalidad, debe pasar por una serie de exámenes, entre ellos el examen preocupacional. Los exámenes preocupacionales están estandarizados de manera tal que no contempla ciertas cuestiones. Y por otro lado, deberíamos decir que le quitaría validez, o por lo menos la distorsiona, cuando se trata de determinadas discapacidades. Voy a explicar mi caso. Como ustedes saben, porque lo he contado muchas veces, yo soy bibliotecario profesional y ya me jubilé. Al ingresar, recuerdo que una de las preguntas que me formulara el médico en esa entrevista de medicina laboral, cuando tuve que completar aquel viejo formulario, porque yo hace muchos años de esto, consistía, insisto, una de esas preguntas en responder si yo era diestro o zurdo. Es decir, determinar cuál era mi mano hábil. El sentido de esa pregunta está relacionado con qué tipo de indemnización correspondería en caso de accidente. Una persona diestra, si pierde la mano derecha, obviamente la indemnización era mayor que si perdía la mano izquierda. Estoy hablando de aquel momento. Pero fíjense que en mi caso, como en el caso de otras personas ciegas o con baja visión, ser diestro o zurdo prácticamente no tiene sentido el responder eso, ya que para leer en braille hace falta las dos manos. En aquel momento para escribir a máquina también hacían falta las dos manos, y hoy día el trabajar en una computadora necesitamos de las dos manos. Es decir, que si nos regimos por el parámetro de cuál es la mano hábil
para una posible indemnización en casos de pérdida de una de las manos, lo que hay que decir que el perder una mano hace perder la función completa. Por lo tanto, la indemnización debería ser la más alta en cualquiera de las dos manos. Esto es solo a modo de ejemplo. Lo que quiero decir es que plantear la cuestión del derecho al trabajo únicamente desde los porcentajes es quedarse no solo en el umbral, sino que además es no entender nada. Después uno empieza a trabajar y en el mundo del trabajo, permítanme la palabra mundo, aunque no soy partidario de ella, se presentan diferentes barreras que deben ser solucionadas mediante los ajustes razonables. Y acá hay otra cuestión. Los trabajadores con discapacidad, antes que nada somos trabajadores. Por lo tanto, al sindicalizarnos, o por lo menos al plantear las cuestiones en los sindicatos, los delegados deberían conocer y deberían estar formados en cuanto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, las recomendaciones que hace la OIT en relación a los trabajadores con discapacidad, etcétera, 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 además de toda aquella legislación que tiene que ver con los derechos laborales. Está bien, en el caso de los empleados municipales sabemos que nos rige el derecho administrativo, no la ley de contrato de trabajo. Pero por encima de la rama del derecho que nos rija está la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene rango constitucional. Entonces, decíamos, ya en el preocupacional hay elementos que no alcanzan a evaluar realmente qué es lo que puede o no hacer una persona con discapacidad, eso por un lado, y por otro lado, cuál sería la indemnización que debería corresponder. Si seguimos, nos encontramos con las faltas de ajustes razonables, lo cual coloca a personas con y sin discapacidad que a lo mejor tengan que hacer la misma tarea en una diferencia de situación, en una asimetría que afecta a la persona con discapacidad. También el sistema de concursos se ve complicado, porque al momento de querer concursar un cargo, nos encontramos con que, por ejemplo, personas ciegas y personas con visión normal no cuentan con una equiparación al momento de concursar. No estoy hablando de ventajas, estoy hablando de equiparaciones. Lo mismo ocurre con otras discapacidades. En un momento se llegó a proponer, dentro de la misma municipalidad, que personas con discapacidad concursaran entre sí, lo cual es un verdadero disparate, porque significaría generar distintos tipos de personas o categorías de laburantes, de trabajadores, debido a su condición personal. Eso constituía una verdadera discriminación o segregación, aunque a primera vista pareciera ser un avance. Menos mal que esa iniciativa se dejó de lado. Luego, también, al momento de jubilarnos, nos encontramos con otro problema, que muchas personas del área de previsión confunden discapacidad con invalidez, y son cosas diferentes. Sabemos que la jubilación por discapacidad no es una jubilación por invalidez. La jubilación por discapacidad es una jubilación ordinaria con los plazos acortados. La jubilación por invalidez es otra cosa. Ahí se habla de porcentajes de invalidez, etcétera, etcétera, etcétera. En cuanto a la discapacidad, no es así. Finalmente, nos encontramos también con que las personas que ingresan a la administración con discapacidad, las personas que ingresan a la administración con discapacidad se encuentran con el inconveniente que las mutuales, obras sociales, quieren cobrar un plus por discapacidad. En algunos casos, la mutual no se opone a que se inscriban los trabajadores con discapacidad, pero el plus es tan alto que prácticamente esto debe ser desestimado. De lo que hablamos en definitiva es de un desbaratamiento del derecho
a trabajar de las personas con discapacidad. Bueno, el tema es extenso. Vamos a seguirlo en próximas columnas. Nos encontramos el viernes próximo cuando sea nuevamente casi sábado. Muchas gracias, Carlos Matos. Se desplomó el consumo de comida y medicamentos. Cayó 16,1% según la consultora Sentia. Se trata del derrumbe más grande desde el año 2001. El consumo masivo sufre el derrumbe más grande, como decíamos, desde el año 2001, lejos incluso de los números negativos de la gestión de Cambiemos. Julio marcó un desplome del 16,1%, la peor baja de los últimos 3 años. El dato de la consultora Sentia se completa con el índice de ventas minoristas que elabora la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, que arrojó en julio una caída interanual del 15,7%, con rubros como perfumería, alimentos, bebidas y farmacia que tuvieron bajas del 32,6%, 20,9% y 26,4% respectivamente. Estamos hablando de comida, productos de cuidado personal y medicamentos. Eso quiere decir que comes menos y te cuidas menos porque la plata no te alcanza. Esto lo dice un empresario de un importante laboratorio que subrayó la caída del 14% en la venta de remedios recetados no alcanza para la medicación crónica, que en muchos casos se relaciona directamente con el riesgo de vida. Por ejemplo, otro sector, el supermercadista, ponen el foco en lograr que las ventas no sigan cayendo, apelando a todo tipo de estrategias. La batalla por las ofertas es ostensible. De hecho, este mismo viernes, una de las billeteras virtuales más conocidas ofreció un descuento del 25% sin tope que no excluye los descuentos de góndola en una de las cadenas más concurridas. El ticket promedio está por debajo de los 20.000 pesos. Muchos llevan solo 3 o 4 productos y se fijan en un ahorro de 3.000 o 4.000 pesos, dijo un gerente de una cadena de supermercados. La particularidad del caso es que las empresas se van quedando sin margen. La demanda resulta insuficiente para aumentar la capacidad instalada de las fábricas, que según datos del INDEC funcionaron al 54,5% en julio, comparado con el 68,6% a esta altura del año pasado. No resulta rentable prender máquinas ni contratar personal. El stock se agota porque se nos van venciendo los productos, dijeron desde una pyme que fabrica productos orgánicos. Una cuestión no menor es que este dato representativo de la micro también tiene alto impacto en la macro, dada la intrínseca relación entre consumo y Producto Bruto Interno. El consumo privado es el principal componente de la demanda global. Representa el 64,3% del Producto Bruto Interno. La inversión pública representa el 11,1% del Producto Bruto Interno. Las exportaciones, 23,9% del Producto Bruto Interno. La inversión privada, 15,9%, también del Producto Bruto Interno. Esto quiere decir que la caída del consumo se lleva puesto
el crecimiento de la economía. Muy bien, después de estos datos, un poco desalentadores, Pablo, radiografía de una estafa. Hay un comentario que hizo el vocero presidencial Adorni en relación a lo que fue el rechazo al presupuesto para la CIDE por parte del Congreso Nacional y la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria que después Milei vetó. Sí. Vamos a ver cómo se va desarrollando esto. Y me quedó impactado la palabra que usó Adorni. Trató a todo el sector de Cambiemos, al sector de Macri, de ingratitud. No de traición, no, ingratitud. ¿Qué es la ingratitud? Es desagradecimiento, es olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Ajá. ¿Y cuáles fueron los beneficios recibidos? Porque justamente lo que se comentaba era que Macri había utilizado una palabra que no se puede usar por radio, que lo tenían dando vuelta hace 8 meses. Sí, que sí. no- Que no le daban ni... Ahora, Adorni importancia. dijo ingratitud, como que recibieron cosas. Entonces me puse a buscar una de las cosas que recibieron. Habíamos hablado la otra vez de lo que era al frente de YPF está un hombre de Paolo Roca, el segundo es de Santiago Caputo, y decidieron vender 50 áreas de producción petrolera convencional. Nosotros dijimos, qué sospechoso todo esto, ¿por qué? ¿Cuál es la teoría? Para dedicarse en lleno a Vaca Muerta. Estamos hablando de pozos que están produciendo. ¿Qué es lo costoso en la industria petrolera y lo riesgoso? La exploración. Porque hay que perforar y hay que encontrarlo el petróleo. En este caso son yacimientos maduros, esto se llamó Plan Andes, mejor dicho, 50 clúster de producción de petróleo convencional, que es mucho más barato que el petróleo de fracking. Es mucho más barato la producción de convencional que lo que produce Vaca Muerta. Veo, acá era tirar el balde y sacar petróleo, nada más. Bueno, esto es lo que decidió el presidente de YPF y el segundo hombre de Santiago Caputo, ex ideólogos y directores de la campaña frustrada de la precandidatura a presidente de Guado de Pedro. Esto hay que decirlo también. ¿Y quién fue uno de los beneficiados de esta entrega de petróleo convencional, de yacimiento, que lo único que hay que hacer es sacar petróleo, no hay que hacer nada más? Uno de ellos es Javier Iguacel. Sí. ¿Recuerdan a Javier Iguacel? Y Javier Iguacel era al frente de lo que era Vialidad Nacional. En el 2017 inaugura un puente ferroviario a un costo de 1.200 millones de pesos,
que después resultó que la locomotora no entraba, había sido más angosta que el tren. Sí. Se equivocaron en los cálculos, Claro. los muchachos. Sí. 1.200 millones de pesos a los caños. Este es Iguacel. ¿Qué es lo que hizo Iguacel? Bueno, crea una empresa. Se levantó un día y dijo, voy a crear una empresa, Ventia Energy. Esta Ventia Energy se encontró con el regalito, por ahí de eso se refería Adorni, ¿no? Porque es un dirigente destacado del macrismo, Javier Iguacel. Se encontró con al frente del clúster Neuquén Norte de pozos maduros pertenecientes a YPF. Es decir, se lo dieron el petróleo, sacalo y véndelo vos. ¿Quién son los socios de Javier Iguacel en la nueva empresa petrolera creada hace meses y ya tiene pozos de petróleo? Ventia Energy. Uno de ellos es Lucas Logaldo. Lucas Logaldo, me sonó el nombre, lo busqué. ¿Quién es Lucas Logaldo que tanto me llamó la atención? Y ahí encontré, Logaldo se desempeñó como jefe de gabinete de la cartera de energía durante el gobierno de Mauricio Macri. Estaba en ese momento, bueno, ahora no me acuerdo el nombre, empresario de la Shell. Lucas Logaldo era su jefe de gabinete en la Secretaría de Energía. El otro, Lisandro Garmendia, no es exactamente un empresario petrolero. Tiene que ver más, sí tiene una trayectoria en el rubro, pero especialmente lo que es logística. En realidad no se precisa mucho más porque, digamos, no es que hay que salir a buscar petróleo, no es que le dio una zona de exploración, invirtieron plata, arriesgaron, porque vos por ahí haces pozos y el petróleo no aparece, pasa mucho eso. Acá no, eran pozos que ya están produciendo petróleo. O sea, Pablo, el recurso, el petróleo que es de todos, se lo entregan a particulares. Esto es un para poco. Que lo exploten ellos. Esto es un poco lo que venimos hablando en lo que fue la nota de Cazador de Noticias, mientras nos dicen, y alguna pobre gente piensa, no quieren que le regalen la energía, se la están regalando a Iguacel. Claro. Mire hasta qué punto en un debate en senadores se dijo que la producción de petróleo estaba entre 20 y 25 dólares el barril. A mí me llamó la atención porque en Brasil es 44 dólares, pero de hecho el costo de producción de estos clústeres, ¿por qué? Porque ya está produciendo, no hubo ninguna, no pesa sobre esta producción la amortización, el gasto de exploración, el gasto de perforar, el gasto de poner el pelícano que saca el petróleo, eso ya lo hizo YPF, acá es ir y sacarlo. Es de 20 dólares el barril cuando nos los venden a nosotros a 75 dólares. ¿Se dan cuenta de lo que es esto? Sí, una estafa, como entonces, creo que lo pusiste vos. Cuando me vienen y me dicen, no, que vos querés que te regalen la energía, no quiero que me regalen, es nuestra. Lo que no quiero es que me roben. Claro. Y esta gente nos está robando. ¿Sí? Esto es parte de lo que hablaba Adorni, de la ingratitud,
¿Por qué? Porque le habían regalado petróleo, no petróleo de Adorni, no petróleo de Milei, el petróleo de los argentinos. Claro. Aquel petróleo que refinado también produce el gas licuado de petróleo, que es el que va en las garrafas y es el precio que se liberó, donde toda esta gente le pone el precio que quiere para vendernos a nosotros que somos los dueños del recurso. Digo, estas son las cosas que hay que entenderlas. Y no de casualidad hablo de los asesores, como el caso de Santiago Caputo, asesores de la campaña de Guado de Pedro, porque esto, fíjese, no lo habla nadie. Acá estamos hablando de Alberto González, de Yuyito González, Alberto Fernández, la señora, Yuyito, como decía Carlos Mena, pero de estas cuestiones nadie se hace eco. Y estas son las cosas importantes para entender, porque por ahí yo pienso que gente de buena fe debe estar pensando que esa factura que no puede pagar, o aquellos empresarios, yo creo que un empresario estas cosas la tienen que saber, que se ve obligado a cerrar su fábrica, su comercio por el costo de la energía. Yo no sé si tienen en cuenta esto. Ahora, si no lo tienen en cuenta, empiezan a tener en cuenta. Este es el precio de la garrafa, este es el precio de la luz, este es el precio del gas. Ventia Energy, ¿de dónde salieron? Una empresa hecha hace meses, ya es dueña de yacimientos maduros de YPF. De nuestro petróleo, como decimos. De nuestro petróleo, exactamente. Y acá nadie dice que trabaje gratis, pero digo, ¿qué es esto? Tiene razón Adorni a tratarlo de ingrato, porque entre mafiosos hay reciprocidad. Ellos le entregan el petróleo que es de los argentinos y ellos le hacen una jugada política en contra. Pero seamos claros, estas son cosas entre mafiosos. Nos volvemos a encontrar el viernes que viene por Graffiti FM 87.9 con Casi Sábado, de 19 a 20 horas. Nos vamos escuchando el informativo criollo de Carlos Juncos y vamos a escuchar también a Gilda. Se me ha perdido un corazón. Saludos para todos.